¿Por qué Leonardo da Vinci es un hito de la humanidad? Leonardo da Vinci, símbolo del Renacimiento y paradigma del sabio universal, quien dominó todas las ciencias y las artes de su tiempo, además de ser reconocido como artífice del renacer de la teoría del conocimiento basada en la comprensión de la naturaleza, en contraposición con la escolástica imperante en el medievo. El término humanismo debe entenderse como búsqueda por integrar los valores humanos. El concepto se originó en el Renacimiento, que se propuso volver a la cultura grecolatina para resignificar la dignidad del humano, origen del antropocentrismo. El humanismo renacentista, del cual Leonardo fue su máximo exponente, puso al hombre en el centro de la historia, esencia del humanismo. La vida ya no es solo digna de ser vivida, sino el magnífico acontecimiento que debe ser conocido. No solo se trata de salvar el alma para la vida eterna, como predicaba el cristianismo medieval, sino de sublimar al hombre para convivir en armonía y gozo con la naturaleza. Empecemos con un repaso de la evolución del concepto de humanismo desde los filósofos de la antigua Grecia, para quienes lo fundamental era liberar al hombre del mito mediante el conocimiento científico y poner al ser humano como artífice y responsable de su propia historia, en oposición a la mitología que creía que la historia la hacían unas veces los dioses y o seres mitades dioses, mitad humanos. Más tarde Aristóteles sintetizó y organizó todo el conocimiento científico de la antigüedad en un sistema que, como ideología, soportó la civilización occidental hasta el Renacimiento. Leonardo toma la concepción aristotélica del alma como fuente de vida y de conocimiento, pero la amplió y transformó en una teoría científica basada en la experiencia empírica, algo que para Aristóteles hubiese sido inconcebible. Leonardo sorprende con su antropología natural, contrapuesta al pensamiento medieval que consideraba al hombre un ser envilecido por el pecado, para quien la única esperanza era la salvación de su alma. Ante esta creencia surge la idea, que asume Da Vinci, sobre la dignidad de la existencia humana. Este giro conceptual es el fundamento del Renacimiento. La filosofía natural de Leonardo se resume en los siguientes principios, que anticipan el advenimiento del empirismo, fundamento del conocimiento científico. Y dice así: la sabiduría es hija de la experiencia. La experiencia, intérprete entre la naturaleza y la especie humana, enseña que lo que esta naturaleza lleva a cabo entre los mortales, forzada por la necesidad, no puede operar de otras formas más que en la medida que la razón, que es su dirección, le manda. Nada puede compararse con la sabiduría. Conocer, querer, discernir, juzgar y reflexionar son operaciones del espíritu humano. Son vanas y están plagadas de errores las ciencias que no han nacido del experimento, madre de toda la certidumbre, fundamento epistemológico del empirismo, con el cual, 100 años después de Leonardo, Francis Bacon abre el camino a los grandes avances científicos y tecnológicos que originan la revolución industrial. Es tal el aporte de Leonardo que se puede sostener que si sus diseños se hubiesen publicado en tiempo de la revolución industrial, se habría anticipado por menos en 200 años. Esto se podría explicar por el temor a la Inquisición, que obligó a Da Vinci a encriptar sus hallazgos para que sólo pudiesen ser descifrados tiempo después de su muerte. Grandes pensadores de la modernidad retrabajaron el humanismo renacentista. El principal de ellos, Immanuel Kant, siglo XVIII, mediante la exaltación de la autonomía, producto de la racionalidad. Atrévete a saber, resumida en su libro ¿Qué es la Ilustración? La salida del hombre de su minoría de edad, definida esta como
la incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la guía de otro. En el siglo XX, Jean-Paul Sartre introduce un innovador concepto de libertad con el ser para sí, en el cual la conciencia se manifiesta en la continua superación como voluntad, libertad, proyecto de crearse a sí mismo, la gran responsabilidad de nuestra existencia. Hannah Arendt, siglo XX, nos convoca a comprometernos con nuestro ser social, compromiso resumido en el mandato, estar políticamente en el mundo, que se entiende cómo hacer mundo, complemento y superación de intervenir en el mundo. Nadie puede ser feliz o libre si no participa en la construcción de la felicidad de sus congéneres. Como pintor, Leonardo aprendió a mirar el mundo en perspectiva, lo que significa usar no solo la geometría y la teoría de las proporciones, sino también analizar las propiedades de la luz y el proceso visual. Con un enfoque totalizador, en que la analogía y las matemáticas le permitían transitar entre el funcionamiento de máquinas, organismos vivos y fenómenos naturales, el florentino hizo de las matemáticas y de la observación las herramientas principales para explicar el mundo. El lenguaje de la pintura es la geometría. El del equilibrio de los cuerpos es la aritmética, que se expresa en el uso de la teoría de las proporciones. La proporcionalidad geométrica que desarrolló Leonardo con la por él denominada ley piramidal. La pirámide adquiere un ancho determinado para cada altura de esta. Constituye el principio de la progresión aritmética. Con base en un esquema ilustrado con un triángulo isósceles, figura de dos lados iguales, el mismo que le sirvió para demostrar la ley piramidal, avanzó hasta definir el incremento de la velocidad de los cuerpos en caída libre, lo que hoy se llama el principio de aceleración de la gravedad, que 100 años más tarde perfeccionó Galileo Galilei. La sabiduría es hija de la experiencia, y ésta a su vez es intérprete entre la naturaleza y la especie humana. Este postulado conduce a la analogía como estrategia de la ampliación del conocimiento, que desde la fisiología del cuerpo humano, el microcosmos, nos lleva a comprender los procesos de la naturaleza, macrocosmos, para cuya demostración Leonardo aprovechó sus conocimientos anatómicos y fisiológicos, así como sus estudios sobre la dinámica fluvial del río Arno. Las venas de agua se equiparan al árbol de los vasos sanguíneos. Analogía fisiológica. Las trenzas del río Arno, así llamadas, las bifurcaciones y reunificaciones de los brazos que conforman la corriente, aguas abajo de la ciudad de Florencia, simulan las ramificaciones arteriales del brazo humano y los tallos de las plantas. Con estas observaciones de orden macrocósmico, Leonardo formuló un principio fundamental de la hidráulica. El volumen de fluido que atraviesa un canal principal para llegar a su destino debe hacerlo cruzando los múltiples ramales en los que se divide el canal original. El total de la suma de las secciones transversales en cada nivel o etapa de la ramificación debe ser la misma, y ésta obviamente debe coincidir con el área del canal principal, del que se derivan los demás. Las venas de agua en los ríos se equiparan al árbol de los vasos sanguíneos y a los troncos de los árboles. Analogía fisiológica. Con esta analogía Leonardo se adelantó en 100 años al descubrimiento de la circulación de la sangre. Por otro aspecto, con base en sus estudios hidráulicos, el florentino formuló el bien conocido principio: el volumen de un flujo en un tubo durante un cierto tiempo es proporcional a la sección transversal del mismo. Para finalizar, es necesario referirse al concepto consiliencia, recuperado por el reconocido ingeniero humanista Darío Valencia,
quien en su texto Alexander von Humboldt y la unicidad del conocimiento identifica la unicidad del conocimiento científico y humanístico en Leonardo y en Humboldt. La consiliencia establece que las humanidades y las ciencias de la naturaleza no son disciplinas separables y que, por tanto, sus metodologías de investigación no pueden divorciarse. En la medida en que estas grandes ramas del saber puedan integrarse, aumentarán la multiplicidad y profundidad del conocimiento. Somos un todo con la naturaleza, como lo afirma la teoría Gaia de James Lovelock. Leonardo da Vinci nació en Italia en 1452 y falleció en 1519. Leonardo da Vinci, el Homo Universalis, el sabio renacentista, el artista versado en todos los ámbitos del conocimiento humano. No solo era artista, también fue una eminencia en aerodinámica, cocina, hidráulica, anatomía, poesía, botánica y, por supuesto, por lo que lo conocemos hoy, por su pintura, escultura y arquitectura. Gracias a ello forma parte, junto a Miguel Ángel y Rafael, de la Santísima Trinidad del arte renacentista. Ya en la época, su vida fue una leyenda, alimentada por escrituras crípticas, inventos futuristas y obras maestras de la pintura, pero se saben ciertas cosas de su biografía. Nació en 1452 en la villa toscana de Vinci, hijo de una campesina y un notario, que tendría 11 hijos, todos varones. Su insaciable curiosidad se manifestó de niño. Ya dibujaba animales mitológicos, híbridos entre la realidad y la fantasía. Su padre entró en casa y se asustó al ver una medusa con serpientes en la cabeza. Era un dibujo. Leonardo perfeccionó en el taller de Verrocchio pintura, escultura y demás artes. No tardó en superar a su maestro. Pronto se interesó en una nueva técnica llegada de los Países Bajos, la pintura al óleo. Con ella innovó en composición y claroscuro. Se traslada de corte en corte, a la Florencia de los Médicis, al Milán de Ludovico Sforza, no solo como artista, también como ingeniero militar. Italia estaba en continua guerra entre sus múltiples mini-estados. Fue urbanista, músico y luthier. Durante años desarrolló increíbles tratados científicos y futuristas ingenios. El submarino, misiles, escafandras, helicópteros. A los 24 años es acusado de sodomía. Leonardo era homosexual y aunque en la época era bastante habitual, quedaría marcado socialmente. Aún así, en el Cinquecento ya era uno de los mayores maestros de Italia. Arte y ciencia eran su mundo. No dejó nada sin experimentar, hasta la cocina. Hablando de esto hay que decir que el artista era estrictamente vegetariano. Incluso llegó a llamar a los omnívoros devoradores de cadáveres. Y hablando de esto también, Leonardo robaba cadáveres para diseccionar y aprender. Pasó sus últimos años en Roma y finalmente en el Palacio de Clux, como primer pintor, arquitecto y mecánico del rey. Su brazo derecho quedó paralizado, pero tenía una mano izquierda igual de hábil. De hecho, se sabe que, pese a su dislexia, podía escribir con una mano hacia adelante y con la otra hacia atrás. El genio no dejaría de trabajar en toda disciplina conocida y por conocer hasta el mismo día de su muerte, y hoy es considerado uno de los artistas más grandes de la historia del arte.